El sonido del teléfono rompió el silencio de una mañana tranquila. Era una de esas llamadas que no esperas, pero que cambian el rumbo de todo. Al otro lado de la línea, la voz de mi hija sonó fría, cortante, desconocida. No había emoción, ni cariño, ni rastro del amor con el que solía decir. Solo pronunció una frase que me dejó sin aliento. Mañana nos vamos a viajar. Tu casa de playa y tu carro ya fueron vendidos. Chao. Y colgó. No hubo oportunidad de preguntar nada, ni de reaccionar. Quedé mirando el teléfono, como si las palabras pudieran volver atrás. Pero no volvieron. Durante unos segundos el silencio se volvió ensordecedor. La taza de café que tenía en la mano temblaba. El líquido se derramaba lentamente sobre la mesa y yo ni siquiera era capaz de moverme. Era como si el mundo se hubiese detenido en ese instante. Aquella voz que solía llenarme de ternura ahora era un eco distante cargado de resentimiento. «Vendidos», repetí en mi mente una y otra vez, intentando darle sentido a lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía haber vendido algo que ni siquiera le pertenecía? ¿Por qué esa frialdad? ¿Por qué esa forma de despedirse? Intenté devolverle la llamada 1, 2, 10 veces, pero nunca respondió. El tono de llamada se convirtió en una tortura. Cada pitido era una punzada directa al pecho. En ese momento, el miedo comenzó a mezclarse con la confusión. No sabía si estaba en peligro, si alguien la había manipulado o si simplemente había decidido apartarme de su vida. Lo único claro era que mi hija, mi pequeña Sofía, ya no era la misma. Me senté frente al ventanal que daba al mar. Ese mar que tantas veces habíamos mirado juntos, riendo, soñando, planeando. Las olas rompían contra las rocas con la misma fuerza con la que mi corazón se estrellaba contra la realidad. Recordé cuando ella era niña, cuando corría por la arena con su madre, gritando mi nombre entre carcajadas. ¿En qué momento se había roto todo? ¿En qué momento pasamos de ser una familia unida a dos extraños separados por secretos y silencios? La angustia empezó a transformarse en culpa. Pensé en las veces que la ignoré cuando quería hablar, en los días que elegí el trabajo antes que escucharla, en las discusiones absurdas que dejamos crecer sin resolver. Quizás la llamada no era solo una locura impulsiva, tal vez era una consecuencia. Tal vez era su forma de gritar lo que durante años había callado. Esa idea me atravesó como un cuchillo invisible. Tomé las llaves del carro, el mismo que, según ella, ya había vendido, y manejé sin rumbo, buscando respuestas en un camino que solo me ofrecía más preguntas. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada rostro en la calle me recordaba la indiferencia con la que me habló. Sentía que el aire pesaba más de lo normal, como si el universo entero quisiera aplastarme con el peso de mi propio pasado. Al llegar a casa, la encontré más vacía que nunca. Las paredes parecían observarme, testigos silenciosos de los años felices que ya no volverían. Me senté en el sofá, con el teléfono aún en la mano, esperando un mensaje, una explicación, cualquier cosa que rompiera ese vacío. Pero lo único que escuché fue el tic-tac del reloj, marcando un tiempo que ya no entendía. En ese momento recordé las últimas palabras que me dijo en persona. Papá, hay cosas que nunca me dijiste. No le di importancia. Creí que se refería a trivialidades, a secretos familiares sin peso. Pero ahora, con esa llamada, todo cobró un sentido distinto. Había algo que ella sabía, algo que la había llevado a tomar una decisión tan extrema. Y por primera vez en años sentí miedo. No por lo que había perdido, sino por lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y escuchaba a su voz repitiendo la misma frase. Tu casa de playa y tu carro ya fueron vendidos.
Cada palabra era un golpe. Intenté convencerme de que era un malentendido, que tal vez estaba confundida o manipulada por alguien. Pero en el fondo, algo me decía que no, que detrás de esa decisión había dolor y que ese dolor tenía mi nombre. Cuando el amanecer llegó, tomé una decisión. No iba a quedarme esperando respuestas, iba a buscarlas, sin importar lo que costara, porque algo en mi interior me decía que esa llamada era más que una traición, era un mensaje, y yo debía descifrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, la casa de playa, que hasta hace poco era un refugio de recuerdos felices, parecía un lugar extranjero. Caminé por cada habitación tratando de encontrar vestigios de la Sofía que conocía, la niña que reía y lloraba conmigo por igual, que contaba sus secretos y compartía sus sueños. Pero todo estaba intacto y vacío al mismo tiempo, sus juguetes guardados en cajas, las fotografías enmarcadas alineadas en las paredes. Pero la vida que les daba sentido ya no estaba allí. Era un museo de un pasado que se negaba a volver. Me senté en la sala, mirando el mar que se extendía más allá de los ventanales. El mismo mar que alguna vez fue testigo de nuestras risas ahora parecía frío y distante, indiferente a mi sufrimiento. Cada ola que rompía contra las rocas me recordaba que todo se movía sin mí, que mi hija había decidido avanzar sin esperar mi consentimiento. La sensación de vacío me envolvía como un manto pesado y no había nada que pudiera hacer para sacudirme esa pesadez. Intenté recordar cómo llegamos hasta aquí. Pensé en las pequeñas discusiones que solíamos tener, en los secretos que nunca compartí con ella, en los silencios que se fueron acumulando como polvo en las esquinas de nuestra relación. Tal vez fue mi culpa, tal vez mi incapacidad de comunicarme a tiempo, o tal vez simplemente el destino conspiró para separarnos. No importaba el motivo, el dolor era real y estaba frente a mí, tangible, como el frío de la brisa marina que entraba por la ventana abierta. Decidí buscar en su habitación, la que había sido su santuario durante años. Cada estante, cada cajón, parecía contener ecos de su presencia. Encontré su diario, olvidado entre libros y cuadernos. Al abrirlo no encontré palabras amables ni quejas simples. Encontré confusión, miedo, resentimiento y, sobre todo, un clamor por atención que yo nunca escuché. Cada línea era un recordatorio brutal de que mi hija había cargado un peso demasiado grande por mucho tiempo. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada sonido, desde el crujido de la madera hasta el goteo del grifo en la cocina, parecía amplificar mi soledad. Me di cuenta de que no era solo el hecho de que había vendido mi casa y mi carro, era la sensación de exclusión, de haber sido apartado de su vida sin aviso. Era como si, de un día para otro, hubiera sido borrado de su mundo. Y esa sensación dolía más que cualquier pérdida material. Salí a caminar por la playa cercana. La arena fría se pegaba a mis zapatos y el viento me azotaba la cara como un recordatorio constante de la realidad que enfrentaba. Cada paso me recordaba los veranos felices que pasamos juntos, cuando ella me tomaba de la mano y me contaba historias de aventuras imaginarias. Ahora, esas memorias eran cuchillos que me atravesaban el pecho, lo que fue, lo que ya no es, y lo que quizá nunca volvería a ser. Esa tarde recibí un mensaje corto en mi teléfono. No me busques, necesito espacio. Era de ella. Mi corazón se detuvo un instante tratando de procesar la frialdad de esas palabras. Espacio, repetí en voz baja como si pronunciarlo pudiera de alguna manera suavizarlo, pero sabía que no lo haría. El espacio no curaba la distancia emocional acumulada por años de silencio y malentendidos.
El espacio era un muro y yo estaba al otro lado. Intentando encontrar un puente, volví a la casa y en cada rincón veía recuerdos, fotos de cumpleaños, dibujos hechos a mano, pequeños regalos que me había dado sin razón aparente. Todo me hablaba de un pasado que yo no supe proteger. Y mientras miraba esas reliquias, comprendí que el vacío no estaba solo en la casa, estaba en mí, en mi corazón, y en la forma en que había fallado en escucharla, en comprenderla y en sostenerla cuando más lo necesitaba. Esa noche me senté frente al ventanal del salón, viendo cómo la oscuridad caía sobre el mar. Cada ola parecía susurrar historias de lo que pudo haber sido y no fue. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba respirar con normalidad. Sabía que, aunque quisiera retroceder el tiempo, ya nada sería igual. El vacío no era solo físico, era emocional, profundo, y parecía imposible de llenar. Antes de dormir, tomé su diario de nuevo. Leí sus últimas líneas. Hablaba de confusión, de miedo y de un deseo secreto de ser escuchada. Cerré el cuaderno con cuidado, sintiendo que por primera vez entendía un poco de su dolor. No bastaba con buscarla ni con llamar su atención. Necesitaba comprenderla, acompañarla en su proceso y esperar que algún día pudiera perdonarme por los silencios, las omisiones y los errores que me habían llevado a este vacío que ahora nos separaba. Al día siguiente, la sensación de vacío me impulsó a salir de la casa. No podía quedarme allí, atrapado entre recuerdos y silencios que me sofocaban. Tomé el carro que aún estaba a mi nombre, aunque ella decía que ya lo había vendido, y comencé a buscar cualquier rastro de Sofía. Cada calle, cada esquina, parecía ofrecerme una pista que se desvanecía antes de que pudiera alcanzarla. Era como perseguir una sombra que se movía con una velocidad imposible de seguir. Llamé a sus amigos más cercanos, intentando reconstruir su camino. Nadie parecía saber nada concreto, solo detalles dispersos y vagas descripciones de sus últimos días en la ciudad. Mi angustia crecía con cada silencio, con cada mirada evasiva. Comencé a sentir que la distancia entre nosotros no era solo física, sino que había algo más profundo. Un muro emocional que yo mismo había ayudado a construir con mis ausencias y secretos. Recorrí cafés, parques y tiendas que solíamos visitar juntos. Cada lugar evocaba memorias que ahora dolían en lugar de reconfortar. Recordé cómo solíamos compartir helados mientras ella contaba sus sueños de viajar, de explorar el mundo, de conocer lugares que yo jamás había imaginado. Ahora esos mismos recuerdos se sentían lejanos, casi irreales. Me preguntaba si alguna vez volvió a sentirme cerca o si yo ya era solo un extraño en su historia. Decidí acercarme a sus profesores y antiguos compañeros de colegio, con la esperanza de que alguien supiera algo, pero cada conversación terminaba en frustración y confusión. Nadie la había visto desde hace días. La búsqueda comenzó a sentirse interminable, como si cada pista que aparecía fuera solo un espejismo diseñado para torturarme. El miedo empezaba a mezclarse con la impotencia. ¿Había hecho algo tan grave que ella necesitara escapar así? El día caía y la ciudad empezaba a vestirse de sombras. Caminé por calles vacías, intentando encontrar algún indicio de su paradero. Cada farola que iluminaba el pavimento parecía preguntarme silenciosamente qué había fallado, qué había dejado sin resolver durante todos esos años. La culpa me golpeaba con fuerza y cada paso que daba era un recordatorio de que mi hija estaba desaparecida y yo no tenía idea de cómo recuperarla. En un momento sentí la necesidad de volver a su casa, como si ese lugar guardara respuestas que yo no podía encontrar afuera. Al llegar, me senté frente al ventanal que daba al mar y observé las olas, buscando en ellas alguna señal.
Fue entonces que vi algo extraño, una pequeña nota pegada en la puerta de la terraza. Mi corazón se aceleró mientras la recogía. Solo decía: no estoy lista para hablar, pero te veré pronto. La nota me dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué significaba pronto? ¿Dónde estaba realmente? ¿Por qué no podía comunicarse de manera clara? Esa incertidumbre me provocaba un dolor que no había sentido jamás. Cada minuto que pasaba sin saber de ella se sentía eterno, y la ansiedad comenzaba a dominar mis pensamientos, como un océano que me arrastraba sin posibilidad de escape. Decidí tomar un respiro y sentarme en la arena cercana. Mirando el horizonte, recordé las veces que ella me había pedido consejos sobre la vida, sobre sus estudios, sobre sus miedos. Todas esas conversaciones me parecían ahora tesoros perdidos. Comprendí que la distancia que ella había impuesto no solo era física, era una barrera emocional que me obligaba a enfrentar mis propios errores y mis propias limitaciones como padre. Esa noche regresé a casa exhausto, con la sensación de que había recorrido kilómetros sin moverme realmente del lugar donde todo comenzó, su corazón. El vacío dentro de mí se sentía más profundo, pero también había una chispa de determinación. No podía rendirme. No podía dejar que el silencio entre nosotros se convirtiera en algo irreversible. Tenía que encontrarla, entenderla y, sobre todo, intentar reparar lo que aún se podía salvar. Antes de dormir, miré la foto que tenía en mi cartera de los días felices en la playa, con ella sonriendo entre mis brazos. Sentí un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y esperanza que me acompañaría siempre. Su ausencia dolía, pero también me impulsaba a no rendirme. Sabía que la búsqueda no sería fácil, que cada paso estaría lleno de incertidumbre, pero también comprendí que ese era el único camino posible: seguir adelante, sin importar cuán oscuro pareciera el camino por delante. Al día siguiente, decidí dirigirme al banco, intentando comprender cómo había sucedido todo. Nunca imaginé que abrir esa puerta significaría enfrentar una verdad tan fría y devastadora. La persona detrás del mostrador me miró con amabilidad, pero yo no podía escuchar nada más que el eco de la frase de Sofía: tu casa de playa y tu carro ya fueron vendidos. Mis manos temblaban mientras sostenía los documentos, preguntándome cómo era posible que todo lo que había construido desapareciera sin mi conocimiento. Cuando revisé los papeles de la venta, sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Cada firma, cada sello, cada detalle legal confirmaba lo que temía. Mi hija había actuado por su cuenta y de manera legal. Todo estaba consumado. La incredulidad me invadió, y por un momento tuve la sensación de que el mundo entero se había vuelto en mi contra. ¿Cómo podía haber llegado a este punto sin que nadie me advirtiera, sin que nada me lo hiciera sospechar? Intenté comunicarme con ella de nuevo. Mi teléfono sonaba, pero las llamadas caían en el vacío. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Cada intento fallido era como un golpe directo al pecho, una confirmación de que la distancia entre nosotros no era solo física, era emocional, profunda y dolorosa. La venta de la casa y el carro era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Al revisar los documentos nuevamente, noté algo que me heló la sangre. La fecha de la transacción coincidía con un aniversario muy especial, el día de la muerte de su madre. Una mezcla de culpa, tristeza y confusión se apoderó de mí. Comprendí que esto no era solo una cuestión de dinero o posesiones, era un acto cargado de emociones, de resentimiento y de mensajes no dichos. Mi hija estaba hablando de un pasado que yo había dejado sin resolver. Mientras regresaba a casa,
mi mente no dejaba de darle vueltas a todo lo sucedido. Recordé cada momento en que había ignorado sus palabras, cada vez que creí protegerla con silencio, cada decisión que tomé pensando que sabía lo mejor para ella. Y ahora, enfrentado a las consecuencias, comprendí que el precio de mi silencio había sido mucho más alto de lo que jamás imaginé. Al llegar, revisé de nuevo la casa vacía. Todo estaba en su lugar, pero sin vida. Cada rincón parecía reprocharme, cada sombra parecía susurrar que había fallado. Me senté en el sofá, sosteniendo los documentos en mis manos, y por primera vez me permití llorar. Lloré por mi hija, por mí, por el amor perdido y por los años que no supimos comunicarnos de manera correcta. Busqué pistas, fotos antiguas, cartas escondidas, cualquier cosa que pudiera darme una señal de su estado de ánimo, de lo que sentía al vender todo sin consultar. Encontré su diario, lleno de confesiones, de miedos y de rabia contenida. Cada página que leía era un golpe de realidad. Mi hija había estado cargando un dolor silencioso que yo nunca había visto ni comprendido. Mi corazón se rompía con cada palabra, pero también comenzaba a entender lo que necesitaba hacer para reparar esta fractura. Esa noche me senté frente al ventanal, viendo cómo el sol se ocultaba en el horizonte. El mar parecía reflejar mi confusión y mi impotencia, pero también mi determinación. Comprendí que ya no podía mirar atrás ni lamentarme. Debía actuar, debía encontrarla y debía enfrentar la verdad sin excusas. El descubrimiento de la venta de la casa y el carro era solo el inicio. Había algo más profundo que debía comprender, algo que estaba escondido en el corazón de mi hija. La sensación de impotencia comenzó a transformarse en un impulso de acción. No podía dejar que la distancia emocional se convirtiera en un abismo insalvable. Debía encontrarla, debía hablar con ella y, sobre todo, debía escucharla. Comprendí que los objetos vendidos no eran la verdadera pérdida. Lo que estaba en juego era nuestra relación, nuestro vínculo como padre e hija, y eso era mucho más importante que cualquier casa o carro. Antes de dormir, revisé de nuevo los papeles, tratando de asimilar cada detalle. Sabía que este descubrimiento cambiaría todo el rumbo de nuestra relación. La venta de mis pertenencias había sido un golpe brutal, pero también un llamado a despertar, a enfrentar mis errores y a buscar una reconciliación que parecía más urgente que nunca. Mañana comenzaría la verdadera búsqueda, y esta vez no descansaría hasta encontrar a Sofía y comprender el motivo detrás de sus acciones. Mientras revisaba los documentos de la venta, una fecha resaltó en mi mente: el aniversario de la muerte de su madre. Esa coincidencia no podía ser casualidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Comprendí que la acción de mi hija no era un simple acto impulsivo. Cada movimiento estaba cargado de emociones profundas, de recuerdos dolorosos que yo había ignorado durante demasiado tiempo. El pasado, con su peso silencioso, regresaba para reclamar su lugar en nuestra vida. Recordé los últimos días de su madre, sus palabras entre suspiros y lágrimas, sus consejos que nunca llegué a escuchar con atención. Protege a Sofía, decía, pero no la engañes con mentiras. La verdad puede doler, pero el silencio puede destruirla. Esas palabras, que entonces parecían una simple advertencia, ahora me quemaban por dentro. Comprendí que mi hija había sentido el peso de secretos que yo había guardado pensando en protegerla, y que esos secretos ahora eran la raíz de su distancia y de su decisión drástica. Caminé por la casa vacía, tocando cada objeto que había sido testigo de nuestra vida.
Las paredes parecían susurrarme los recuerdos de momentos felices y conversaciones nunca sostenidas. Recordé los cumpleaños, las risas, los juegos en la playa y cómo, poco a poco, las discusiones y mi indiferencia habían creado una barrera invisible. Esa barrera había permitido que el resentimiento creciera y ahora, en un acto de desesperación o de liberación, Sofía había decidido separarse de mí de manera definitiva. Mientras tanto, mi mente no dejaba de buscar explicaciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hablado más, escuchado más, abrazado más? La culpa me devoraba. Cada decisión pasada se transformaba en una acusación silenciosa que resonaba en cada rincón de la casa. Me di cuenta de que había vivido años sin enfrentar la verdad y que ahora, tarde o temprano, tendría que hacerlo si quería recuperar a mi hija y reconstruir nuestra relación. Esa noche, sentado frente al mar, entendí que mi papel como padre no era solo proveer, sino también comprender y acompañar. Los objetos vendidos eran solo símbolos, pero el verdadero mensaje estaba en su corazón. Necesitaba ser escuchada, comprendida y reconocida. Comprendí que, si no actuaba con cuidado, podía perderla para siempre, no por distancia física, sino por un abismo emocional que quizá no se podría reparar. Decidí entonces buscar cualquier rastro de su vida reciente. Revisé su habitación, sus pertenencias, fotos y mensajes antiguos. Encontré notas sueltas donde expresaba confusión, miedo y dolor. Cada línea era un recordatorio de que mi silencio y mis omisiones habían tenido consecuencias profundas. Pero también entendí algo más. Había un hilo de esperanza. En esas palabras todavía se percibía cariño, un vínculo que, aunque herido, no estaba roto del todo. Al día siguiente visité a algunos amigos y familiares cercanos a Sofía. Quería reconstruir el rompecabezas de sus últimos días. Cada conversación revelaba detalles nuevos, visitas inesperadas, cambios de planes, decisiones que parecían tomadas de manera impulsiva pero que tenían un trasfondo emocional profundo. Cada pieza que encajaba me acercaba a comprender lo que había motivado su acción y lo que ahora necesitaba de mí: paciencia, escucha y presencia. El recuerdo de su madre seguía presente, como un fantasma que guiaba cada uno de mis pasos. Comprendí que ella había dejado mensajes ocultos, advertencias sobre cómo lidiar con la verdad y la protección emocional de Sofía. Si ignoraba esas señales, si me dejaba llevar solo por la frustración o la culpa, podía perder para siempre la oportunidad de reparar nuestra relación. Por primera vez, sentí que tenía una misión clara: no luchar contra mi hija, sino entenderla y acompañarla con amor y empatía. Esa noche, sentado nuevamente frente al ventanal, sentí cómo el pasado se mezclaba con el presente. La casa vacía ya no era solo un símbolo de pérdida, sino también un recordatorio de que el tiempo no espera y que debía actuar. Mi hija había tomado decisiones que me dolían profundamente, pero también me ofrecían la oportunidad de aprender, crecer y quizá reconciliarnos. Comprendí que no se trataba de recuperar cosas materiales, sino de recuperar un vínculo invaluable que nunca debía haberse descuidado. Antes de dormir, escribí en un cuaderno lo que sentía, lo que recordaba y lo que deseaba cambiar. Sentí que cada palabra era un paso hacia ella, un puente que necesitaba construir para atravesar el abismo emocional que nos separaba. Sabía que no sería fácil, que cada paso estaría lleno de incertidumbre y dolor, pero también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo sentí que había una luz al final de este túnel oscuro, la posibilidad de reencontrarnos, de hablar,
de entendernos y, sobre todo, de sanar juntos. Esa tarde, al llegar a casa después de recorrer la ciudad en busca de pistas, encontré un sobre antiguo dentro del buzón. Su letra, delicada pero firme, me resultaba inconfundible, la de Sofía. Lo abrí con manos temblorosas y de inmediato un nudo se formó en mi garganta. No era un mensaje común, ni un simple saludo. Era algo que parecía cargar años de silencios y emociones contenidas. Cada palabra escrita me golpeaba con fuerza, revelando un dolor que yo nunca había comprendido del todo. La carta comenzaba con una frase que aún hoy resuena en mi mente. Papá, no busques entenderlo. Esto es por todo lo que callaste. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras sentía cómo cada palabra removía recuerdos de mi propia incapacidad para comunicarme con ella. Lo que yo creía proteger con mi silencio ahora se revelaba como la raíz de su distancia y de su decisión drástica. El peso de mis errores se hizo tangible, como si la tinta sobre el papel estuviera grabando mi culpa directamente en mi corazón. Seguí leyendo, cada línea más dolorosa que la anterior. Hablaba de los secretos que había sentido desde niña, de las dudas que se formaron al no recibir respuestas, de la soledad que experimentó incluso estando rodeada de personas que la amaban. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de culpa, tristeza y desesperación. Por primera vez comprendí que mi silencio no había sido protección, sino abandono emocional, un vacío que había decidido llenar sola con sus propias conclusiones. En la carta también mencionaba recuerdos felices, momentos que yo había creído insignificantes, los paseos por la playa, los abrazos antes de dormir, las historias contadas a media voz mientras el mundo afuera desaparecía. Me dolió darme cuenta de que incluso esos recuerdos habían sido contaminados por la desconfianza y la distancia que permití que creciera. Cada línea era un recordatorio de que, aunque estuviera físicamente presente, emocionalmente había estado ausente. Llegó un punto en la carta donde Sofía hablaba de su necesidad de espacio. No busco castigar, papá. Solo necesito encontrarme a mí misma y entender lo que siento, escribió. Sentí una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque entendía que no me odiaba y angustia porque cada día lejos de mí era un recordatorio de que nuestro vínculo estaba roto y que reconstruirlo requeriría paciencia, empatía y, sobre todo, humildad de mi parte. Me senté en la sala, con la carta en las manos, contemplando cómo la luz del atardecer entraba por el ventanal. Cada rayo iluminaba las palabras como si quisiera darme claridad, una señal de que aún había esperanza. Comprendí que mi papel no era perseguirla con reproches, sino acompañarla, respetar su espacio y demostrarle con acciones que podía confiar en mí nuevamente. La carta continuaba con recuerdos de su madre, momentos que yo había olvidado o minimizado. Sofía hablaba de lo importante que fue cada gesto de amor, incluso cuando no lo percibía del todo. Sus palabras eran un espejo de mi propia ceguera. Lo que yo creí que era protección, para ella se convirtió en distancia y confusión. Sentí que mi corazón se desgarraba, pero también que había una oportunidad de redención, un camino para reconstruir nuestra relación desde la honestidad y la escucha profunda. Al terminar de leer, sentí que la carta me dejaba con una mezcla de emociones que no podía procesar de inmediato. Dolor, culpa, amor y esperanza se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Pero también sentí algo más, determinación. Ya no podía permitirme fallarla otra vez. Debía enfrentar mis errores, hablar con ella y, sobre todo, escucharla sin juzgar,
sin interponer mi orgullo, solo con amor genuino y paciencia. Esa noche, mientras la ciudad dormía, escribí mis propias palabras en un cuaderno. No era una respuesta inmediata, sino un intento de organizar mis pensamientos y emociones antes de encontrarla. Cada frase reflejaba mi arrepentimiento, mi amor y mi compromiso de reparar el daño. Sentí que ese acto, por pequeño que pareciera, era el primer paso hacia una reconciliación que aún podía salvarse. Antes de acostarme, guardé la carta en un lugar seguro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que mañana sería otro día de búsqueda, pero esta vez no sería ciega ni desesperada. Esta vez entendería, acompañaría y esperaría. Sofía había hablado a través de esa carta, y yo debía aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún había un camino hacia ella, aunque fuera largo y lleno de obstáculos. Los días siguientes al primer encuentro fueron de introspección y preparación. Sabía que la reconciliación no se lograba con un solo gesto ni una conversación. Cada día debía ser un acto de presencia, de escucha y de sinceridad. Caminaba por la ciudad recordando cada momento vivido con Sofía, evaluando mis errores y buscando maneras de demostrarle que podía confiar nuevamente en mí. Sin imposiciones ni falsas promesas, decidí escribirle una carta, no para que me leyera, sino para ordenar mis pensamientos. Cada palabra era un reflejo de mi arrepentimiento, mi amor y mi deseo de reconstruir lo que habíamos perdido. La escribí lentamente, revisando cada frase, buscando el equilibrio entre la emoción y la claridad, sabiendo que esta carta sería un primer paso tangible para acercarnos. Al día siguiente, la envié discretamente a su correo. No esperaba respuesta inmediata. Comprendía que Sofía necesitaba tiempo. Mientras esperaba, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada notificación que llegaba a mi teléfono disparaba mi corazón, y cada silencio prolongado era un recordatorio de que la paciencia sería esencial para reparar los lazos rotos. Poco después, recibí un mensaje breve. Recibí tu carta. Gracias por ser honesto. Necesito tiempo, pero quiero intentarlo. Esa frase tan simple y directa me llenó de un alivio inmenso. Comprendí que el primer paso estaba dado y que ahora todo dependía de demostrar con acciones que podía ser digno de su confianza y amor. Decidí organizar un encuentro más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Elegimos un parque donde solíamos pasear cuando ella era pequeña. Allí, rodeados de árboles y del aroma a tierra mojada, hablamos durante horas. Cada conversación era un ejercicio de sinceridad y vulnerabilidad. No había reproches ni exigencias, solo palabras que buscaban reconstruir un puente que había sido dañado por años de silencios y secretos. Sofía compartió sus emociones con una claridad que me sorprendió. Habló de su miedo, de la sensación de abandono y de cómo había interpretado mis silencios como desinterés. Comprendí que su decisión de vender la casa y el carro no era un acto de rebeldía, sino de autodefensa emocional. Esa revelación me hizo llorar, pero también reforzó mi determinación de no repetir los errores del pasado. Hablamos también de la familia, de los secretos que habían complicado nuestra relación. Le conté todo lo que había descubierto sobre las cartas de su madre y los comentarios que habían influido en su percepción de mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de comprensión. Por primera vez sentí que estábamos reconstruyendo la confianza, piedra por piedra, palabra por palabra, gesto por gesto. Con cada encuentro, notaba cambios sutiles pero significativos, sonrisas más frecuentes, miradas que antes eran evasivas, pequeños gestos de afecto
que parecían abrir la puerta a una relación más honesta y cercana. Comprendí que la paciencia, la escucha activa y la sinceridad eran las herramientas que necesitábamos para superar los años de distancia emocional. Un día, mientras caminábamos juntos por la playa, Sofía tomó mi mano y dijo: «Papá, estoy lista para intentarlo de verdad». Ese momento fue un punto de inflexión. Sentí que todo el dolor acumulado se transformaba en esperanza. No todo estaba resuelto, pero ambos estábamos dispuestos a trabajar en ello, a enfrentar los desafíos que vinieran y a sanar nuestras heridas juntos. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía en el horizonte, supe que la reconstrucción de nuestra relación apenas comenzaba. Habíamos dado pasos importantes, pero el camino aún era largo. Cada conversación, cada gesto y cada decisión futura determinarían si realmente podíamos dejar atrás los secretos, el dolor y la distancia, y construir un vínculo basado en la confianza, el amor y la comprensión mutua. Unos días después de comenzar a reconstruir nuestra relación, Sofía me propuso hacer algo inesperado, ir juntos a un viaje corto fuera de la ciudad. La sorpresa me golpeó y me llenó de emoción, pero también de un pequeño temor. Sabía que este viaje sería una prueba real de nuestra confianza recién restablecida. Cada decisión que tomara, cada gesto y palabra, tendría que demostrar que podía ser digno de su fe y cariño. El viaje comenzó con un silencio incómodo mientras manejábamos por la carretera. Ambos estábamos conscientes de que este era un momento delicado. Cada curva del camino parecía simbolizar los giros y vueltas de nuestra relación: incertidumbre, miedo, esperanza y la posibilidad de reconciliación. A pesar del nerviosismo, sentí que esta experiencia sería un paso decisivo hacia la restauración de nuestro vínculo. Llegamos a un pequeño alojamiento frente al mar. Las olas golpeaban suavemente la orilla y el paisaje parecía invitar a la reflexión y la conversación sincera. Sofía estaba más relajada que al inicio del viaje, pero aún había una tensión latente en su mirada. Comprendí que este viaje no era solo un paseo, era un examen silencioso de nuestra capacidad para confiar, comunicarnos y actuar con paciencia y respeto. Durante el primer día, realizamos actividades simples: caminatas por la playa, juegos de mesa, risas compartidas. Cada pequeño gesto era un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que estábamos empezando a recuperar. Sentí que la distancia emocional que existía entre nosotros comenzaba a disminuir y que cada momento vivido juntos reforzaba la posibilidad de una verdadera reconciliación. Al caer la tarde, mientras mirábamos el atardecer, Sofía me confesó algo que me tomó por sorpresa. Había dudado si este viaje sería seguro para su confianza hacia mí. Sus palabras me tocaron profundamente. Comprendí que el pasado seguía presente, que las heridas no desaparecían de inmediato y que nuestra relación necesitaba más que gestos. Necesitaba pruebas continuas de compromiso y honestidad. Decidí entonces abrirme por completo. Le conté mis miedos, mis errores, mis arrepentimientos y mi determinación de no repetir los mismos patrones del pasado. Sofía me escuchó atentamente y por primera vez sentí que nuestras emociones fluían de manera transparente. No había reproches, solo la necesidad genuina de entenderse y apoyarse mutuamente. Esa noche, mientras caminábamos bajo las estrellas, ocurrió un pequeño accidente. Casi resbalé en una roca y Sofía me sujetó con fuerza. Ese simple gesto fue simbólico, como si el universo nos recordara que la confianza se construye paso a paso, en cada acción cotidiana.
Sentí un vínculo más profundo en ese instante, una conexión que iba más allá de las palabras y las explicaciones. Al día siguiente, decidimos explorar un sendero cercano al bosque. La caminata fue desafiante, con terrenos irregulares y obstáculos inesperados. Cada paso requería coordinación y comunicación. Comprendí que este viaje estaba diseñado para poner a prueba nuestra cooperación, paciencia y confianza. Cada dificultad superada juntos reforzaba la certeza de que estábamos en el camino correcto hacia la reconciliación. Al regresar del sendero, ambos estábamos cansados pero felices. Sofía me miró y dijo: «Papá, creo que puedo confiar en ti de nuevo». Esas palabras fueron un bálsamo para mi corazón. Supe que cada esfuerzo, cada conversación y cada momento compartido había valido la pena. La prueba de confianza estaba dando frutos y nuestra relación comenzaba a florecer nuevamente, paso a paso, con paciencia y amor. Antes de dormir esa noche, miré el cielo estrellado y reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido: la distancia, los secretos, el dolor y finalmente la esperanza. Sabía que el viaje no terminaba allí. Había desafíos por delante, pero también oportunidades para crecer juntos. Cada paso que dábamos fortalecía el vínculo que, a pesar de todo, nunca se había roto del todo. Apenas regresamos del viaje, la sensación de paz comenzó a desvanecerse. Un mensaje inesperado apareció en el teléfono de Sofía. Una noticia que amenazaba con destruir todo lo que habíamos reconstruido. Era un recordatorio de que, aunque nuestra relación avanzaba, los fantasmas del pasado aún podían surgir para ponerla a prueba. Mi corazón se tensó al ver la preocupación en su rostro. Sabía que algo grande estaba a punto de desestabilizarnos. El mensaje provenía de un antiguo amigo de la familia que traía noticias de problemas legales relacionados con la venta de la casa y el carro. Aunque legalmente todo estaba en orden, los rumores y las acusaciones comenzaban a circular, insinuando que había algo irregular en nuestras decisiones pasadas. Sofía me miró con incredulidad y miedo, y en ese momento comprendí que nuestra confianza sería puesta a prueba de manera inmediata y dolorosa. Intenté calmarla, explicándole que todo estaba bajo control y que no había razones para preocuparse, pero sus ojos mostraban duda y desconfianza. Comprendí que no bastaban mis palabras. Debía demostrar con acciones que estaba de su lado y que siempre velaría por ella, incluso en los momentos más difíciles. Cada segundo de incertidumbre era un desafío para nuestra recién restaurada conexión. Al día siguiente recibimos una visita inesperada de un abogado que representaba a los compradores de la casa. Sus preguntas eran directas y tensas, y cada respuesta que dábamos debía ser cuidadosa y precisa. Sofía observaba cada movimiento mío con atención. Sus ojos buscaban señales de inseguridad o mentiras. Sentí que este encuentro no era solo legal, sino también un examen de integridad y transparencia ante ella. Durante la reunión, el abogado mencionó documentos que habían sido malinterpretados y la situación comenzó a tensarse. La presión me hizo dudar y por primera vez sentí que la reconstrucción de nuestra relación podría peligrar. Sin embargo, respiré profundo y recordé las lecciones aprendidas en los días anteriores: honestidad absoluta, paciencia y confianza mutua. Decidí enfrentar la situación con calma, respondiendo con claridad y demostrando transparencia total. Sofía intervino en un momento mostrando madurez y comprensión. Su presencia era un recordatorio de que estábamos juntos en esto, que cada desafío que enfrentábamos era compartido. Sentí un alivio enorme al ver que no estaba sola y que, a pesar del miedo y la incertidumbre,
podíamos apoyarnos mutuamente. Este conflicto inesperado estaba poniendo a prueba no solo nuestra confianza, sino también nuestra capacidad de comunicarnos y mantenernos unidos bajo presión. Al final de la reunión, todo quedó aclarado, pero la tensión no desapareció por completo. Sofía y yo sabíamos que había aprendido algo importante. La vida pondría obstáculos y conflictos que no podíamos controlar, pero nuestra manera de enfrentarlos determinaría la fuerza de nuestro vínculo. Esa lección quedaría marcada en nuestra relación para siempre. Esa noche, sentados frente al ventanal, reflexionamos sobre lo ocurrido. Sofía tomó mi mano y me dijo: «Papá, gracias por no rendirte. Sé que no todo es perfecto, pero siento que podemos superar cualquier cosa juntos». Sus palabras me llenaron de esperanza y me recordaron que los conflictos, aunque dolorosos, también podían fortalecer nuestro lazo si los enfrentábamos con amor y transparencia. Decidimos que la mejor manera de proteger nuestra relación era continuar comunicándonos sin miedo, compartiendo dudas, miedos y emociones. Comprendimos que cada prueba que la vida nos pusiera frente a frente sería una oportunidad para reforzar la confianza y la comprensión mutua. Por primera vez, sentí que estábamos listos para enfrentar cualquier desafío, no como padre e hija separados por el pasado, sino como un equipo unido por el presente y el futuro. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno una frase que se quedó grabada en mi mente. Los conflictos no nos separan, nos muestran quién está dispuesto a luchar por nosotros. Sabía que esta prueba inesperada era solo el inicio de otros desafíos, pero también era una confirmación de que, si actuábamos juntos, nada podría romper la conexión que estábamos reconstruyendo. Un par de días después del conflicto legal, Sofía me llamó con voz temblorosa. Supe de inmediato que algo importante estaba por revelarse. Cuando llegué a verla, sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación. Comprendí que la conversación que se avecinaba no sería fácil. Había un secreto guardado por años que estaba a punto de salir a la luz, y temía cómo afectaría nuestra ya frágil relación. Ella comenzó a hablar lentamente, como midiendo cada palabra. «Papá, hay algo que nunca te conté, algo que podría cambiarlo todo». Mi corazón se aceleró. Cada pensamiento en mi mente giraba entre la anticipación y el miedo. No sabía si debía temer, llorar o simplemente prepararme para escuchar la verdad. Sabía que, pase lo que pase, esta revelación sería un punto de inflexión en nuestra historia. Sofía me contó que había recibido un mensaje de alguien de su pasado, alguien cercano que había manipulado su percepción sobre mí durante años. Esa persona le había hecho creer cosas que no eran ciertas, y sus acciones habían influido en decisiones importantes, incluyendo la venta de mi casa y mi carro. Mis emociones se mezclaban: culpa, rabia, alivio y preocupación. La verdad siempre duele, pero también libera. Me explicó cómo había dudado de mí y cómo esos malentendidos habían nublado su juicio. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de emoción y tensión. Comprendí que su secreto no era un acto de rebeldía, sino un mecanismo de defensa emocional que había utilizado para protegerse de decepciones que creía inevitables. Su sinceridad me conmovió profundamente. Mientras hablaba, recordé momentos pasados donde sus acciones parecían inexplicables. Todo encajaba ahora. Cada gesto, cada decisión, cada palabra contenía un significado más profundo que nunca había comprendido. Sentí que nuestra relación estaba siendo desafiada nuevamente, pero esta vez con la oportunidad de sanar más fuerte
y con una comprensión mutua más profunda. Sofía continuó, revelando detalles que me dejaron sin aliento, historias de conversaciones que yo jamás había escuchado, mensajes que nunca llegué a ver, malentendidos que habían sembrado distancia entre nosotros. Su confesión no solo me sorprendió, sino que también me dio claridad sobre cómo reconstruir nuestro vínculo de manera más sólida, basada en la transparencia total y el entendimiento profundo. Le agradecí por confiar en mí. Le dije que, aunque la verdad doliera, era mejor enfrentarla juntos que vivir con dudas y secretos. Sus lágrimas se mezclaron con las mías y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entendí que el amor y la honestidad podían ser más poderosos que cualquier malentendido y que estábamos en camino de convertir nuestra relación en algo auténtico y fuerte. Esa noche, después de la revelación, caminamos juntos por la playa. Cada ola que rompía en la orilla parecía simbolizar la limpieza de viejas heridas, la liberación de miedos y la apertura a un futuro más sincero. Comprendí que el secreto de Sofía, aunque impactante, nos había dado la oportunidad de crecer y de enfrentar la vida como un equipo más unido que nunca. Le prometí que nunca más dejaría que secretos o malentendidos nos separaran. Cada conversación, cada gesto y cada decisión futura serían un acto consciente de amor, comprensión y confianza. Sofía me miró con una mezcla de gratitud y alivio, y por primera vez sentí que la reconstrucción de nuestra relación estaba tomando forma real, sólida y duradera. Antes de dormir, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Comprendí que la vida nos pone pruebas no para castigarnos, sino para enseñarnos, para fortalecer los lazos y para recordarnos que el amor verdadero requiere esfuerzo, sinceridad y valentía. El secreto de Sofía había cambiado nuestra historia, pero también nos había dado la oportunidad de escribir juntos un nuevo capítulo lleno de esperanza y unión. Al día siguiente sentí que algo había cambiado entre Sofía y yo. Había un ambiente distinto, más ligero, pero también más serio. Ambos éramos conscientes de que la confianza y la reconciliación no se construyen de la noche a la mañana, sino con gestos, acciones y decisiones conscientes. Cada mirada compartida llevaba consigo la promesa de un vínculo renovado, aunque todavía vulnerable. Decidimos hacer algo juntos, una actividad que habíamos disfrutado en el pasado: preparar una comida familiar. Cocinar juntos se convirtió en una especie de ritual de conexión. Cada corte de verdura, cada especia añadida y cada plato servido estaba cargado de simbolismo. Estábamos creando algo juntos, no solo alimentos, sino recuerdos y emociones compartidas que fortalecían nuestra relación. Mientras cocinábamos, Sofía comenzó a abrirse aún más sobre sus miedos y expectativas. Habló de cómo deseaba que nuestra relación fuera honesta y cercana, sin secretos, sin silencios que lastimaran. Yo escuchaba atentamente, respondiendo con sinceridad y reconociendo mis errores pasados. Cada palabra que intercambiábamos era un ladrillo más en la construcción de un puente sólido entre nosotros. Tras la comida, decidimos salir a caminar por la ciudad. La luz del atardecer iluminaba nuestras sombras en el pavimento y cada paso parecía simbolizar un nuevo comienzo. Hablamos de nuestros recuerdos, de los errores cometidos y de cómo deseábamos enfrentar juntos los desafíos futuros. Sentí que nuestra conexión se fortalecía con cada frase, con cada confesión y con cada sonrisa compartida. Esa tarde, Sofía me confesó que había pensado en abandonar la relación en varias ocasiones, pero que algo dentro de ella le decía que aún había esperanza. Sus palabras me hicieron comprender la profundidad de su lucha interna
y la fuerza de su decisión de seguir intentando. Comprendí que ambos estábamos aprendiendo a confiar nuevamente y que cada pequeño gesto de apertura era crucial para mantenernos unidos. Durante la caminata, encontramos un pequeño parque y nos sentamos en un banco. Hablamos sobre sueños, planes y metas. Sofía mencionó su deseo de que el pasado no definiera nuestro futuro y que estuviéramos presentes en la vida del otro de manera constante. Su sinceridad me conmovió y me recordó que la reconstrucción de nuestra relación requería compromiso diario, no solo palabras bonitas. Al caer la noche, decidimos regresar a casa. En el camino recordamos anécdotas de su infancia, momentos de alegría y de complicidad que habían quedado grabados en nuestra memoria. Reír juntos después de tantos años de distancia fue sanador. Cada carcajada parecía borrar un poco del dolor del pasado y llenar el espacio con esperanza y amor renovado. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, me senté a escribir en mi cuaderno. Registré cada detalle del día, cada palabra y cada emoción, como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Comprendí que la reconciliación no era un evento único, sino un proceso constante, lleno de desafíos y recompensas, y que estábamos en el camino correcto para lograrlo. Antes de acostarnos, Sofía me abrazó y susurró: «Gracias, papá, por no rendirte». Esas palabras me llenaron de una gratitud inmensa y reforzaron la certeza de que nuestra relación podía sanar completamente. Habíamos dado pasos firmes hacia una conexión basada en amor, honestidad y confianza, y cada desafío que enfrentáramos a partir de ese momento solo fortalecería nuestro vínculo. Al apagar la luz, respiré profundo y sonreí en silencio. Sabía que aún nos esperaban momentos difíciles, pero también estaba seguro de que juntos podríamos superarlos. La reconciliación plena no era un sueño lejano, sino un proceso que ya había comenzado. Los días posteriores a la revelación del secreto de Sofía fueron intensos. Cada conversación, cada encuentro, estaba cargado de emoción y de la necesidad de reafirmar nuestra conexión. Sin embargo, pronto nos enfrentamos a un nuevo desafío que pondría a prueba todo lo que habíamos reconstruido, un importante evento familiar donde la presencia de ambos era indispensable, pero que también traía consigo tensiones pasadas que podrían reabrir viejas heridas. Sofía estaba ansiosa, temerosa de encontrarse con familiares que no comprendían nuestra situación ni la profundidad de los cambios que habíamos experimentado. Su mirada reflejaba duda y preocupación, pero también un atisbo de decisión. Yo sabía que debía apoyarla, no solo con palabras, sino con acciones concretas que le demostraran que podía confiar en mí plenamente. Este evento sería una prueba final de nuestra capacidad para enfrentar juntos las dificultades. Al llegar al lugar, la tensión era palpable. Viejos familiares nos miraban con curiosidad, algunos con escepticismo, otros con reproche silencioso. Sofía se aferró a mi mano y en ese gesto sentí la fuerza de nuestra unión recién reconstruida. Comprendí que, aunque los demás juzgaran, nuestra relación era lo que realmente importaba y debíamos protegerla con determinación y paciencia. Durante la reunión, surgieron comentarios sobre decisiones pasadas, especialmente la venta de la casa y el carro. Algunos familiares insinuaron desconfianza, cuestionando nuestras acciones y motivaciones. Sofía me miró buscando apoyo, y en ese instante supe que debía ser firme, honesto y transparente. No se trataba de justificarme ante todos,
sino de demostrarle que ella podía contar conmigo sin importar las opiniones externas. Decidí hablar con calma y claridad, explicando la verdad detrás de cada decisión, los secretos familiares y cómo todo había influido en nuestra relación. Las palabras fluyeron con sinceridad y noté que Sofía se sentía cada vez más segura. Sus ojos reflejaban orgullo y confianza, y entendí que estábamos logrando lo que parecía imposible: enfrentar juntos un conflicto externo sin que afectara nuestra relación. A medida que la tarde avanzaba, los familiares comenzaron a entender la situación desde una nueva perspectiva. Algunos aceptaron nuestras explicaciones, otros permanecieron escépticos, pero todos pudieron ver la sinceridad en nuestras acciones y palabras. Sofía y yo intercambiamos sonrisas discretas, conscientes de que, más allá de los juicios, habíamos fortalecido nuestro vínculo de manera definitiva. Después del evento, caminamos juntos hacia el jardín trasero de la casa familiar. La brisa fresca y el sonido de los árboles creaban un ambiente de tranquilidad que contrastaba con la tensión del encuentro. Sofía me abrazó y susurró: «Papá, gracias por estar conmigo, por no rendirte». En ese momento sentí que toda la lucha, el dolor y las lágrimas habían valido la pena. Hablamos largo y tendido sobre cómo manejaríamos futuras situaciones similares. Comprendimos que la vida siempre presentaría desafíos externos, pero que nuestra relación debía ser prioridad. Cada decisión que tomáramos a partir de ese momento sería guiada por la transparencia, el respeto y el amor incondicional que habíamos aprendido a reconstruir juntos. Esa noche, mientras la ciudad dormía, reflexioné sobre todo lo vivido: los conflictos, los secretos, la distancia y los miedos habían sido parte de nuestra historia, pero también nos habían enseñado lecciones invaluables. La decisión de enfrentar juntos los desafíos había fortalecido nuestra relación de una manera que jamás imaginé posible. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno una frase que resumía todo: la verdadera fuerza no está en evitar los problemas, sino en enfrentarlos juntos, con amor y sinceridad. Sabía que esta etapa de nuestra historia estaba llegando a un punto culminante y que, si continuábamos así, nada podría separar lo que habíamos reconstruido. Sofía y yo estábamos listos para cualquier cosa, juntos y unidos. El amanecer de ese día llegó con una sensación de calma y expectativa. Sofía y yo nos encontrábamos en la terraza de su casa, contemplando el horizonte. Después de tantas pruebas, conflictos y secretos revelados, este momento parecía marcar el inicio de una nueva etapa. Cada respiración que compartíamos era un recordatorio de que habíamos logrado acercarnos nuevamente, que la distancia emocional que nos separaba se había reducido significativamente. Decidimos comenzar el día compartiendo un desayuno sencillo. Cada gesto, cada sonrisa y cada conversación ligera era un reflejo de la confianza que habíamos reconstruido. Era un placer poder hablar sin temor a malentendidos, sin silencios cargados de reproches. Cada palabra fluía con naturalidad, como si años de tensión hubieran desaparecido en un instante mágico de reconciliación. Más tarde, Sofía me invitó a acompañarla a un paseo por el parque. Mientras caminábamos, recordábamos momentos del pasado, algunos dolorosos, otros llenos de ternura. Reímos juntos por recuerdos olvidados y lloramos suavemente al mencionar errores cometidos. Era un equilibrio perfecto entre nostalgia y esperanza, donde cada emoción compartida fortalecía nuestro vínculo. Durante el paseo, hablamos de nuestro futuro,
Sofía expresó su deseo de que continuáramos construyendo una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Sus palabras eran un faro de luz, guiando el camino que ambos habíamos decidido recorrer. Comprendí que esta reconciliación no era un punto final, sino un proceso continuo que requeriría dedicación, paciencia y amor incondicional. Al regresar a su casa, decidimos organizar una pequeña reunión familiar. Esta vez, la tensión que antes nos había asediado se transformó en alegría y celebración. Los familiares notaron el cambio evidente en nuestra relación, miradas sinceras, sonrisas auténticas y gestos de complicidad que demostraban que, a pesar de los desafíos, habíamos logrado reconstruir algo real y profundo. Sofía me tomó de la mano y dijo: «Papá, nunca pensé que podríamos estar así de cerca otra vez». Sentí una emoción indescriptible. Cada sacrificio, cada lágrima y cada momento de incertidumbre habían dado fruto. La reconciliación total no era solo un acto de palabras, sino de acciones, de compromiso y de voluntad mutua para superar los obstáculos del pasado. Más tarde, mientras la noche caía, nos sentamos frente al ventanal observando las luces de la ciudad. Reflexionamos sobre todo lo vivido, la llamada inesperada, la venta de la casa y el carro, los secretos familiares, los conflictos externos y los desafíos personales. Todo había sido parte de un camino difícil, pero necesario, que nos enseñó la fuerza del amor y la importancia de la confianza. Sofía y yo nos abrazamos, sintiendo que este momento sellaba un nuevo comienzo. No había promesas vacías ni palabras superficiales, solo un entendimiento profundo de que juntos éramos más fuertes, capaces de enfrentar cualquier adversidad. Cada desafío superado nos había unido más, y ahora podíamos mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «Hemos pasado por tormentas, pero la calma llegó cuando decidimos confiar y amarnos de verdad». Estas palabras encapsulaban todo lo que habíamos vivido, el aprendizaje que nos había dejado cada capítulo y la certeza de que nuestra relación ahora era auténtica, sólida y resistente a cualquier obstáculo futuro. Ese día terminó con una sensación de plenitud y paz. Sofía y yo nos prometimos estar presentes el uno para el otro, compartir alegrías y enfrentar desafíos juntos. La reconciliación total no significaba que el pasado desapareciera, sino que habíamos aprendido a transformarlo en fuerza, comprensión y amor. Estábamos listos para escribir los próximos capítulos de nuestra historia, juntos, unidos y más fuertes que nunca. El amanecer iluminaba la ciudad cuando Sofía y yo nos encontramos una vez más en la terraza, contemplando el horizonte. La historia de nuestra relación, llena de conflictos, secretos y decisiones difíciles, nos había llevado hasta este punto. Ahora, por primera vez en años, sentía que estábamos en paz, unidos por la confianza y el amor que habíamos reconstruido juntos. Sofía me miró con una sonrisa que combinaba gratitud y alegría. «Papá, hemos pasado por tanto, pero siento que finalmente estamos en el mismo camino», dijo con voz firme. Sus palabras me llenaron de emoción. Cada lágrima derramada, cada momento de incertidumbre había tenido sentido. Comprendí que nuestra historia era un testimonio de resiliencia, de cómo el amor y la honestidad pueden sanar incluso las heridas más profundas. Decidimos dar un paseo por la ciudad, recordando los lugares donde habíamos vivido momentos importantes. Cada rincón evocaba recuerdos mezclados de felicidad y dolor, pero esta vez sentía que esos recuerdos nos fortalecían en lugar de separarnos. Sofía caminaba a mi lado con confianza,
y yo sentía que cada paso simbolizaba nuestra unión renovada y la capacidad de enfrentar el futuro juntos. Durante nuestro recorrido, nos encontramos con personas del pasado que habían sido testigos de nuestros errores y decisiones. Sus miradas curiosas y comentarios dejaron de intimidarnos. Ahora teníamos una historia de superación que compartir, un testimonio de cómo los desafíos pueden transformarse en oportunidades para crecer y acercarse. Cada interacción nos recordaba que la verdadera fortaleza no estaba en evitar problemas, sino en enfrentarlos juntos. Al regresar a casa, Sofía me tomó de la mano y dijo: «Papá, quiero que nuestra historia inspire a otros, que sepan que siempre hay una oportunidad de reconstruir relaciones rotas». Su idea me sorprendió y emocionó. Comprendí que nuestra experiencia no era solo personal, sino que podía servir de ejemplo y motivación para quienes estuvieran atravesando conflictos familiares similares. En ese momento, me di cuenta de que nuestra historia estaba lista para ser contada, para llegar a todos aquellos que necesitaban escuchar que la distancia emocional, los secretos y los errores no son el final. Con paciencia, honestidad y amor, cualquier relación puede ser reconstruida. Sofía y yo habíamos demostrado que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en lecciones de vida que fortalecen los lazos familiares. Antes de cerrar la tarde, decidimos grabar un video juntos, compartiendo nuestra experiencia, nuestra reconciliación y los secretos que habíamos superado. Cada palabra, cada gesto estaba cargado de sinceridad. Queríamos transmitir a la audiencia que, sin importar lo complicado que sea el pasado, siempre existe una oportunidad para reconstruir vínculos y restaurar la confianza. Al final del video, miré directamente a la cámara y dije: «Si tú también estás pasando por conflictos familiares o sientes que la relación con tus seres queridos está rota, recuerda que aún hay esperanza. Nunca es tarde para escuchar, comprender y reconstruir lo que se perdió». Comparte este video con alguien que lo necesite y cuéntanos tu historia en los comentarios. Sofía sonrió y agregó: «Sí, cuéntanos cómo tú también estás luchando por reconstruir tus relaciones. Queremos leer cada comentario y compartir experiencias, porque juntos podemos aprender y apoyarnos». Sus palabras reforzaban el mensaje de conexión y comunidad, convirtiendo nuestra historia en algo más grande que nosotros mismos. Finalmente, cerramos el día con un abrazo largo y sincero, conscientes de que nuestra historia no terminaba allí. Cada capítulo vivido nos había enseñado que los conflictos, los secretos y los errores son parte de la vida, pero que el amor verdadero siempre encuentra la manera de superar cualquier obstáculo. Con un llamado a la acción claro, nuestra historia estaba lista para inspirar, motivar y tocar los corazones de quienes nos vieran, recordando que nunca es tarde para reconciliarse y amar de verdad.